Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, bendiciones y saludos para todos ustedes. Hoy queremos iniciar una serie de 2 partes que es muy interesante, basado en un documento del doctor César Vidal. Queremos, o mejor dicho, quiero compartir con ustedes sobre la interpretación de los acontecimientos finales basado en el Evangelio según San Marcos. En el transcurso de esta exposición mencionaremos otros textos bíblicos, pero sobre todo el libro de Marcos. Repito, esta disertación, esta reflexión en 2 partes, está basada en un documento expuesto públicamente por el doctor César Vidal. Vamos a hablar sobre la estructura del Evangelio de Marcos, que habla sobre los hechos, los acontecimientos acaecidos con referencia a la caída de Jerusalén y sobre el final del sistema judío. La estructura del Evangelio de Marcos, que podríamos titular el final del sistema judío, es una estructura que empieza con Marcos, muy avanzado, cuando efectivamente a Jesús le hacen preguntas gente de distintas partes del sistema judío. Y queda claro hasta qué punto este sistema es un sistema que está muerto. Aparecen los fariseos y los herodianos para intentar enredarlo con el tributo al César. Después vienen los saduceos, que son las autoridades máximas del templo, para intentar enredarlo con la pregunta de la resurrección. E incluso cuando aparece un escriba que está relativamente cerca del reino de Dios, no es capaz de sacar las últimas consecuencias, de los cuales son los mandatos más importantes de la ley. En el pasaje que vamos a ver hoy, en la porción que aparece hoy, Jesús profetiza el final del sistema judío que giraba en torno al templo de Jerusalén. Y además dice claramente que ese sistema va a acabar con el curso de esta generación. O mejor dicho, va a terminar en el curso de esta generación. No de una generación en el futuro, no dentro de 2000 años, sino en el curso de esta generación. Como este es un capítulo que se presta mucho a que la gente se dedica a ver aquí a un Putin, a un Netanyahu, la luna de sangre del ejército de Israel, Hamás y sus pasteleras madres, evidentemente hay gente que se pierde en algo que es muy sencillo. Y vamos a ver cómo el capítulo es enormemente sencillo en lo que dice. Deja muy claramente establecido, escuche esto, deja muy claramente establecido desde el principio a qué se refiere. Y además dice el marco temporal en el que se va a producir eso. Vamos a leer desde Marcos capítulo 12 y versículo 41 hasta lo que es el final del capítulo 13 del libro de Marcos. Y vamos a leerlo y dice así, para poder establecer el contexto de lo que vamos a desarrollar en este ensayo, en esta reflexión. Dice,
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, el Señor hablándole a sus discípulos, sobre todo a los 4 ya mencionados, es decir, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ellos dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse. Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque, ¿qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y lo matarán, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda entonces lo que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrán. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas,
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, repito, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Bien, el prólogo de este discurso de Jesús, porque es el prólogo, en el Monte de los Olivos, es la historia de esa pobre viuda que no tenía nada, y todo lo que tenía es un prólogo adecuado, porque efectivamente Jesús está mirando el templo y se encuentra como ese entramado espiritual del templo es un entramado totalmente corrompido. Apenas unas horas antes, él ha limpiado un templo que debía ser casa de oración, pero se ha convertido en cueva de ladrones. Durante los días siguientes, Jesús se ha visto enfrentado con las tentaciones de los distintos estamentos del sistema religioso judío. Y si algo ha quedado de manifiesto, es que efectivamente ese sistema está podrido. Pero lo que Jesús ve y puede ver a aquella mujer y decir, bueno, aquí hay mucha gente que echa dinero, mucha gente que se acerca al templo, pero parece que la única persona pobre que se da cuenta de lo que es la relación personal con Dios es esta viuda, que no ha echado nada más que 2 pequeñas monedas. En ese momento Jesús describe cómo va a ser el final del sistema religioso centrado en el templo, y cómo además va a ser en esta generación, no en aquella generación, en esa generación o en una futura generación, sino como dice el versículo 30, esta generación. Repito, esta generación. La pregunta que le hacen los discípulos, además, es una pregunta que se está refiriendo a ese templo. No está hablando de un templo en el futuro. Repito, no está hablando de un templo en el futuro. No está hablando de un escenario a miles de años de distancia. Está hablando de esa situación, y además es porque los discípulos se quedan sorprendidos de lo que dice Jesús en el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Maestro, aquí no nos hemos enterado en absoluto de que esto va a desaparecer. Maestro, nosotros estamos esperando que tú actúes como el Mesías, que queremos que sea. Queremos que seas un nacionalista judío, que pongas orden aquí, que dirían aquel discípulo o aquellos discípulos. Eso lo hemos visto en este Evangelio de Marcos, de manera que cuando llegan al templo se quedan admirados. No sé si alguno de ustedes ha estado en Jerusalén,
No lo sé. Pero lo único que queda del templo es lo que ahora se llama el Muro de las Lamentaciones, que era el sótano, el cimiento del templo. En realidad el templo empezaba en lo que ahora se llama la explanada de la mezquita hacia arriba. Y efectivamente, si solamente el sótano, el cimiento te impresiona, la gente cree que aquello es una pared del templo. No, aquello es el cimiento del templo, el sótano del templo. Imagínense usted, cuando el templo estaba en todo su esplendor, habían los distintos atrios, los distintos patios, y al final se veía la gran torre, el gran edificio donde estaba el Santísimo, y aquello era impresionante. Y por supuesto, los discípulos se quedaron impresionados. Y si nosotros lo viéramos ahora, aunque hayamos visto los rascacielos de Nueva York, nos impresionaría también. De manera que los discípulos lo que le dicen a Jesús es: mira qué piedra y qué edificio. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Lo cual es tremendo. Por ejemplo, viajamos a Nueva York, ve a alguien en Empire State y te dice: wow, ¿te has fijado qué impresionante es el Empire State? Y de pronto se vuelve y dice: pues de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y alguien pensaría: le ha dado mucho el sol en la cabeza. Y como tiene poco pelo, le hace tener alucinaciones. Vamos a suponer que eso pase. Estamos suponiendo. Bueno, pues es lo mismo que sintió aquella gente. Por cierto, tengo que decir que es una profecía cumplida literalmente, cuando en el año 70 las legiones romanas arrasaron el templo de Jerusalén. La cobertura del templo era de oro, y el oro con el fuego se derritió, y ese oro cayó dentro de lo que era el suelo del templo. Repito, el suelo del templo. Y como había caído entre las junturas de las piedras de las bases del templo, los legionarios romanos removieron hasta la última piedra, por si había caído un hilito de oro entre las piedras. La profecía de Jesús se cumplió de manera matemática. De aquel edificio no quedó ni una sola piedra sobre piedra. Allí estaban los romanos metiendo el gladius, la espada para ver si había caído algo de oro y podían sacar ese oro. Y cuando de pronto él dice esto a los discípulos, pues evidentemente los discípulos se quedan pasmados. Pero ¿cómo va a desaparecer el templo? ¿Pero qué ha dicho el maestro?, se dirían ellos. Imagínense. Tome un momento y imagínese esa imagen. Y Marco dice a continuación algo muy interesante. Y lo dice en el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dos cosas muy importantes. Jesús se sienta en el monte de los olivos mirando al templo. Segundo, le preguntan ellos: ¿cuándo va a quedar? Bueno, ellos preguntan: ¿cuándo nos va a quedar piedra sobre piedra? Explícanos, ¿cuándo este templo va a desaparecer y no va a quedar piedra sobre piedra? Es la pregunta que ellos le han hecho al maestro. El que Jesús se sentara en el monte de los olivos tenía una enorme importancia. Eso en la historia solo había pasado
una vez. Antes con la gloria de Jehová. Si usted recuerda al profeta Ezequiel, en un momento determinado, antes de que llegue el ejército de Babilonia y arrase Jerusalén, incluido el templo, la gloria de Dios sale del templo, se coloca en el monte de los olivos contemplando el templo. Y Ezequiel lo describe y después se va, y ya ese templo es solo objeto de destrucción por los babilonios. Es lo mismo que sucede ahora. Jesús sale del templo. La gloria de Dios abandona el templo. No va a volver a entrar en ese templo. Y antes de abandonarlo de manera completa, se sienta en el monte de los olivos y lo contempla por última vez. Es exactamente lo mismo que describe el libro de Ezequiel antes de hablar en el capítulo 10 cómo Jerusalén y el templo van a ser destruidos. El juicio de Dios viene sobre Jerusalén y el templo, y Jesús se sienta exactamente igual que la gloria de Jehová descrita en Ezequiel, y los discípulos le dicen, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? Porque nos cuesta mucho creer que efectivamente el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y viendo el edificio, ¿quién se puede creer eso? ¿Cuándo va a pasar? Parece muy claro las preguntas que hacen. Parece muy claro lo que va a responder Jesús. Y él empieza a explicar. Les va a decir al final que va a hacer en esta generación. Y veremos que la profecía se cumplió matemáticamente. Pero les empieza a contar de cosas que van a suceder antes de la destrucción del tiempo del templo. Primero va a hablar, o mejor dicho, va a anunciar de guerras, falsos profetas. En el versículo del 5 en adelante, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Basta con que vayan ustedes al libro de los Hechos, el famoso episodio en que Gamaliel en el Sanedrín insta a las autoridades del templo para que no persigan a los primeros cristianos, y dice, si es de Dios, estaremos persiguiendo a alguien enviado por Dios. Si no son de Dios, van a desaparecer. Para que se encuentren ustedes al menos 2 personas que dijeron yo soy el Mesías y que no lo eran, y estamos hablando solo de los años 40 del siglo I. Entre los años 30, entre el año 30 que es hasta el año 70 en que fue destruido el templo, aparecieron más de una docena de personajes en el mundo judío diciendo que eran el Mesías. En la Biblia se habla, por ejemplo, de Teudas. Se habla del famoso egipcio con el que el gobernador romano confunde a Pablo y piensa que es ese falso Mesías que hay allí. Pero ante la destrucción del templo, por supuesto que aparecieron gente diciendo que venían en el nombre de Dios y que eran el Cristo, que eran el Mesías, y por supuesto que engañaron a muchos. Cuando el templo fue destruido en el año 70, había en el mismo Jerusalén no menos de 4 pretendientes que decían que eran el Mesías y que combatían entre ellos, además de combatir a los romanos, de manera que esa parte de la profecía está cumplida. Segundo, antes de llegar a ese punto, habrá una situación muy complicada en el mundo. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Mucha gente
cita este versículo para decir todo lo contrario a lo que dice el versículo. Y alguien se me acerca y me dice, ¿usted cree que ya está cerca la venida de Cristo? Porque como hay guerra y rumores de guerra, y me dan ganas de decirle, oiga, ¿usted sabe de dónde está citando este pasaje? Porque primero, ese texto no tiene nada que ver con la venida de Cristo. Está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero es que además en el texto Jesús dice expresamente que cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Está hablando del sistema judío, del fin del sistema judío, es evidente. Pero vamos a suponer que fuera el fin del mundo. Las guerras y rumores de guerra no son señal de que es el fin. Todo lo contrario, son señales de que todavía no. De manera que no pierdan el tiempo buscando que la última guerra que ha sucedido en este planeta y pensando que eso indica la cercanía de la segunda venida de Cristo, porque el texto de Marcos dice exactamente todo lo contrario. Pero es verdad que, como dice aquí Jesús, antes de la destrucción de este sistema del templo, efectivamente habría guerra y rumores de guerras. Las hubo. Sí, las hubo. Y no tenía que turbarse ni preocuparse porque todavía no era el fin. Y es verdad, como dice el versículo 8, que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores. Son estos el propio imperio romano antes de la destrucción del templo. Tuvo que soportar una guerra civil en la cual en un solo año hubo 3 emperadores. La gente desgraciadamente no sabe historia. Esto es triste. Y luego se interpreta la Biblia como la interpreta. Pero Jesús está haciendo una descripción del año 30 al año 70 que es tremendamente exacta. Antes de que llegue el final de este edificio y no quede piedra sobre piedra, habrá guerra, pero todavía no es el final. Habrá grandes conflictos, pero eso es el inicio. Es más, os van a perseguir, según el capítulo 3. Y en el versículo 8 al 13, o sea, del capítulo, el capítulo 3 y el del versículo 8 al 13 se describe esto. El 8 habla de eso, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en la sinagoga, os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Primero, os van a perseguir. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento sabe que la persecución por reyes en sinagoga ante gobernadores aparece ya descrita en el Nuevo Testamento. Cuando empezó la persecución a manos de Herodes, incluso fue decapitado uno de los apóstoles, que se llamaba Jacobo o Santiago. Cuando la persecución incluso antes empezó a manos de las autoridades judías, apedrearon a uno de los discípulos de Jesús, que se llamaba Esteban, en el libro de Hechos capítulo 7. Las veces que Pablo se encontró con lapidaciones, con situaciones en que querían acabar con su vida, aparecen descritas una y otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cualquiera que lea, por ejemplo, la primera carta de Pedro, se da cuenta de que es una carta que ve muy cercana una gran persecución mayor que todas las persecuciones anteriores. Y en ese sentido,
la señal de que seréis perseguidos, llevados ante la sinagoga, hablarían ante reyes como hizo en su momento Pablo ante Agripa. Son señales que se cumplieron matemáticamente. Y alguno dirá, bueno, y además aquí dice que se predicará el evangelio antes a todas las naciones, en el versículo 10. Eso no se ha cumplido. Yo me pregunto, ¿estás seguro? Bueno, acompáñame a Colosenses capítulo 1, porque los apóstoles tenían idea de que efectivamente eso sí se había cumplido. En Colosenses capítulo 1. Estamos hablando de una carta escrita en los años 50, en la década de los 50 del siglo I. Colosenses 1 y versículos 5 al 6 dice, y vamos a leer, repito, Colosenses 1, también desde el capítulo 3 de Colosenses 1 y 3 en adelante. Vamos a leerlo. Permítame. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, denme un segundito, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, donde Pablo, manifestando la misma idea, me consta que no es algo que piense la gente, pero la Biblia hay que leerla con cuidado. En Romanos capítulo 1 y versículo 8, Pablo afirma, leo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Parece bastante claro lo que está diciendo aquí Pablo, o por ejemplo en Romanos, otra vez capítulo 10, versículo 18. Vamos a leer desde el 16, en Romanos 10, donde dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, ante bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra. Quiero creer que Pablo tenía razón y no algunos intérpretes modernos de lo que dicen. Marcos 13, antes de que venga la destrucción de este templo, habrá guerras, pero todavía no es el fin de este sistema. Habrá una situación cada vez más complicada. Solo es el inicio. Seréis perseguidos, profecías más que cumplidas y por supuesto el evangelio. Además, será predicado en todo el mundo. Jesús va a dar ahora una señal todavía más fácil de identificar en el capítulo 13 y versículo 14 en adelante. Y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de la que estén encinta y de la que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno.
habrá otra señal a continuación aparte de la persecución y de la predicación del evangelio. Aparecerá la abominación de la desolación, y cuando aparezca, huid de Jerusalén. Es una profecía cumplida de manera matemática. Por cierto, miren cómo recoge esto mismo Lucas, capítulo 21, que todavía deja más claro el significado de esa abominación desoladora con la que Daniel se refiere a Roma, porque se trata de Roma. Pero vamos a ver en Lucas capítulo 21 y versículos 20 y 22 cómo lo narra Lucas en ese momento y dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Pregunta inmediata en todo esto, queridos. ¿Cómo vamos a huir de Jerusalén estando rodeada de ejército? Vamos a ver, Señor, hasta aquí te entendemos, dirían ellos. Va a suceder todo esto. Nos van a perseguir. Vamos a alcanzar con el evangelio a todo el mundo, como escribiría Pablo, y de pronto dice que vas a aparecer Roma delante de esta ciudad de Jerusalén y delante del templo, que esto quedará rodeado por el ejército de Roma. ¿Cómo vamos a huir? Si los ejércitos de Roma cercan Jerusalén, cuando los babilonios cercaron Jerusalén, no pudo huir. Era un cerco absolutamente imposible de superar. ¿Cómo vamos a huir?, se preguntarían ellos. Pues la profecía se cumplió. Permítame que les cuente cómo se cumplió en el año 66 después de Cristo, cuando todo lo que Jesús había dicho y que hemos visto hasta ahora ya se había cumplido en ese momento. Los judíos decidieron sublevarse contra Roma. La lectura que se hace hoy desde el sionismo es que eran valientes patriotas judíos que no podían tolerar el imperialismo romano, de manera que echaron mano de la espada y se alzaron en armas. Esta es la lectura nacionalista sionista. La Biblia y los autores judíos de ese entonces dicen una cosa muy distinta, pero lo cierto es que en el año 66 se suben en un momento determinado las tropas romanas para rodear a Jerusalén. Esta es la primera entrega de esta reflexión, de esta presentación. Continuaremos en una segunda entrega. Que el Señor me los bendiga muy ricamente y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.